ese concepto en los textos, ¿no? ¿Qué significa crematística, jóvenes? Si alguien puede indicarnos, a ver, participación jóvenes, ¿qué es crematística? 125, docente. ¿Cómo? 29. 125, docente. 29 nomás, a ver, 29. Ya está bien, docente. Crematística, lo que tengo entendido es, tener lucro, ser afán de lucro, querer enriquecerse de algo. Ya, muy bien, ¿no? 29, ¿no? Sí, Condor y Cutina. Muy bien. Usted está formando los equipos, ¿no? Sí, docente. Excelente, bien, muy bien. Entonces, miren, justamente, miren lo que dijo, ¿no? Miren cómo es la economía. Una puede ser, por eso hay dos, hasta el día de hoy les dije, hay dos conceptos de capital o de riqueza. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el concepto de capital como factor de producción? ¿No? Hay un capital productivo y un capital lucrativo, ¿cierto? Capital productivo es bueno, ¿no? Empresa, inversión, empleo, todo. Capital lucrativo solamente es con el fin de obtener ganancia. Solamente ganancia, ¿no? Lucrar, ¿no? Lucrar. O sea, no estás en el ámbito de la producción, sino estás en el ámbito financiero sobre todo, ¿no? La moneda, inviertes, especulas, ahorras, ¿no? Entras a la bolsa de valores, inviertes en bonos, títulos, no estás creando riquezas irreal, ¿no? Si no estás jugando, ¿no es cierto? Estás jugando con el fin de qué, ¿no? Esto es con el fin de qué, obtener ganancia financiera más o menos. Entonces la crematística, hoy lo que les acabo de decir es el día de hoy, ¿no es cierto? Economía lucrativa o capital lucrativo. Pero en esa época, la crematística hacía referencia a esto, al hecho de qué, al hecho de simplemente, por ejemplo, ¿qué hace el comerciante, no? El comerciante es un intermediario, ¿no es cierto? No produce, en muchos de los casos no produce, es simplemente un intermediario que está entre ¿qué? Entre el productor y el consumidor, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Comercia, vende, lleva a otro lado, ¿ya? ¿Y qué hace? Le aumenta el precio, ¿no? Por su participación, le aumenta el precio. Entonces, ¿qué está haciendo? No está produciendo, en sí él no tiene un rol, una función de productor, ¿no? Simplemente está facilitando el intercambio, pero por esa labor obtiene lucro, obtiene ganancias, ¿no es cierto? Simplemente comprar barato, como los judíos, comprar barato, vender caro, comprar barato con vender caro, ¿no es cierto? Entonces, en esa época ya había esto, entonces ya había la moneda también, había los mercaderes, entonces dice, y además la economía también desde el otro punto productivo, ¿no es cierto? Estaba el tema de la eficiencia, ¿no? Economía productiva, economía lucrativa. Entonces, eso es lo que distinguió el gran Aristóteles, ¿no? Entonces digo, la economía por eso no es una sola, tiene dos fines, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La crematística era Platón, por ejemplo, ¿qué estaba observando? ¿No? ¿Cuál de estos dos fines? La crematística, ¿no? Lo que vimos hace poco. Platón estaba en contra del uno o del dos, del fin dos, estaba en contra del fin dos, ¿no? Porque decía, solamente no, es un mal necesario, ¿no? Porque corrompe, claro, la usura, la ganancia, la especulación, ¿no? Entonces, que sí, solamente ¿qué quiere? Quiero tener más dinero, más ganancias, sin crear riqueza real, sin crear riqueza productiva. ¿De acuerdo? Es decir, miren, afán de lucro, enriquecimiento, y era mal visto, ¿no? Era mal visto. Bueno, otra idea, respecto a la escasez, ¿qué dice Aristóteles, no? Aristóteles dice, señala que las necesidades naturales del hombre son limitadas, pero sus deseos son ilimitados. Por tanto, no es correcto producir para satisfacer los deseos. Miren, otro gran acierto que tuvo este pensador, Aristóteles, ¿no? Entonces, miren, ¿qué dice? A ver, ¿qué entendemos por esta afirmación, ¿no? Las necesidades que tiene el hombre, miren, él califica necesidades, ya hemos visto nosotros. ¿Cuáles serían las necesidades naturales del hombre? Son limitadas, dice, pero sus deseos son ilimitados. Por tanto, no es correcto producir para los deseos, ¿no? Mire, si analizamos esto, las necesidades naturales son las necesidades básicas, ¿no? Las primarias, ¿no? ¿Cuáles son esas? ¿No? La alimentación, comer, ¿no? Descansar, ¿no? Trabajar también, ¿no? Necesidades, la alimentación, todo lo que es las necesidades básicas, ¿no? El transporte, por ejemplo, ¿no? Y dice, si vemos eso, no sabemos eso, son limitadas, no es verdad.
Ejemplo, excelente. Porque dicen en general, las necesidades son ilimitadas. No, él hace una distinción. Las necesidades básicas, o sea, cada uno de nosotros necesita la alimentación, abrigo, vestimenta, transporte, ¿no es cierto? Ya, y pare de contar. Por ejemplo, pónganle 10. Son limitadas. Con esa podemos sobrevivir cómodamente, austeramente, podemos estar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero dice, hay que distinguir entre necesidades básicas y deseos ilimitados. ¿De acuerdo? Ahora, en lugar de deseos, hoy, ¿qué nos dice la teoría de necesidad? No nos dice deseos. Nos dice, necesidades son también ilimitadas, nos dice, ¿no? Claro, pero esto ya está impuesto, ¿no? Las necesidades ilimitadas, digamos, ya está impuesto. ¿Por qué? Por el mercado, ¿no es cierto? Por el comercio, por el marketing, por el consumismo, ¿no es cierto? Entonces, dice, tanto, no es correcto, pues dice producir, o sea, ¿qué hace? Por ejemplo, ahorita el mundo en general, el mundo capitalista, ¿qué hace? ¿No? Está produciendo, dice, ¿para qué? Todo objeto que requerimos, ¿no? O tal vez ni siquiera necesitamos, pero ya está ahí. Ustedes saben, si tenemos una visión del mundo global, ¿no? Del mundo global, para producir algo, ¿no? Por ejemplo, algún objeto demanda pues recursos, ¿no? Agua, por ejemplo, agua, petróleo, ¿no? Pues recursos minerales, ¿no? Entonces es bueno, entonces claro, hoy por ejemplo tenemos todo a la mano, no tenemos todo, ¿no? ¿Qué quieres? Instrumentos, objetos, una variedad, ¿no? Y eso Aristóteles lo ve como malo, ¿no? Entonces dice, la economía debe tener, no debe ser muy explotadora, ¿no es cierto? Tiene una visión muy extractivista, ¿no es cierto? Muy lucrativa, o sea, todo lo hace con fines de ganar, ¿no? De obtener ganancias, ¿no? Entonces, ¿y eso qué va a tener? ¿No? Y eso tiene un costo social para el planeta, ¿no es cierto? Si vamos a estar yendo por el consumismo como planeta, como especie humana, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dañando el medio ambiente, ¿no es cierto? Ya estamos satisfaciendo placeres, dice, ¿no? Placeres. Lo que deberíamos satisfacer como especie humana hoy, tener un consumo, pero un consumo, digamos, medido, austero, ¿no? En cambio, hay sociedades, por ejemplo, la estadounidense, típica, ustedes deben conocer, se consume uno, hay harto desperdicio, ¿no? Se desperdicia los refrigeradores, tienen todos los equipamientos de hogar, tienen lo último, ¿no? ¿Por qué? Porque hay facilidades, hay crédito, producen ellos. Entonces, usa un equipo, por ejemplo, una lavadora un año, lo desperdician, lo va a botar en la esquina, ¿no es cierto? Se dan el lujo, ¿no? Ese es un defecto que tiene el sistema capitalista, ¿no? Se da el lujo de, o sea, hay harta riqueza, pero también hay harta pobreza, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que está observando Aristóteles, ¿no? Entonces dice, deben ser, ¿no? Hay que distinguir, ¿no? Las necesidades, el hombre puede sobrevivir y además puede cuidar el medio ambiente siendo un poco más recatado, o sea, no tener una visión economicista propiamente dicho, ¿no? Sino ecologista, ¿no? Es decir, producir pero cuidando, siendo medido, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en algunos países del primer mundo, ¿no? En Europa lo mismo, ¿no? Hay países que producen, gastan, consumistas, ¿no? En extremo, ¿no? Vean ustedes, Europa es lo mismo, los países, sobre todo los países que son ricos, ¿no? Entonces, hace esa diferenciación, ¿no? Entonces, escasez, ¿no? O sea, la escasez no está relacionada con los deseos, sino con las necesidades, dice, más básicas que tiene el hombre y que deben ser satisfechas. Pero ya no, pues, producir, imagínense, ¿no? Darse el lujo de producir, por ejemplo, museos simplemente con el objeto de llenar el ego, ¿no? De algunos politiqueros, ¿no? Nos damos el lujo de, ese es mi deseo, yo tenía el deseo de tener un museo y lo hago realidad porque tengo el dinero, administro el dinero de un país. Eso está mal, ¿sí o no? Entonces, ahí a que no podemos hacer, quiero ir a la luna, ¿cierto? Ya, quiere un deseo, todavía como un viaje de turismo, ¿no? Esos hechos, ¿no? Están siendo criticados, ¿no? Son deseos que, obviamente, para ir a eso, ¿cuántos recursos se invierte? ¿Cuánto el planeta deja de utilizar? Que podrían ser utilizados en otras obras que son más necesarias, más prioritarias para la satisfacción del hombre, ¿no?
pero en general en una sociedad capitalista no se da eso, ¿no? Tiene ventajas y tiene desventajas, ¿ya? Miren, al contrario de Platón, esto es importante, dice Aristóteles considera que la propiedad privada es útil, ¿ya?, para la sociedad porque genera eficiencia económica y paz social, ¿no? Miren, o sea, Platón y Aristóteles eran de ideologías distintas, ¿no? Porque Platón está en contra de la propiedad privada, ¿no? Pero Aristóteles dice, no, la propiedad privada es un elemento importante, es útil, ¿no? Y además genera eficiencia y tranquilidad, paz social, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tenemos acá? Ya, miren, con esto, ¿qué quiero decir? No, con esta anterior idea. Miren, Aristóteles, vamos a decir, desde el punto de vista ideológico, economía política, ya, la economía política, hay dos fuertes o dos grandes corrientes que sí ya surgieron en esta época, jóvenes, ¿ya? ¿Cuáles son esas grandes corrientes ideológicas, no? Aunque no lo han dicho así, pero ya son comunes. Cuando aparezca Marx y cuando aparezca la economía clásica con Adam Smith, ¿ya?, en el siglo XVIII, ¿ya?, ahí van a quedar desde ese momento muy claramente que el mundo tiene dos visiones ideológicas, políticas, jóvenes. Pero acá, antes de la economía clásica, estamos más antes, ya había esas visiones. En otras palabras, quiero decirles, Platón, con lo que acaba de decir, ¿no?, está en contra de la propiedad privada, tenía un pensamiento, como dijimos en la anterior lámina, socialista, ¿no? Podemos decir, Platón era el padre tal vez del Marx, ¿de acuerdo? Porque tenía esas ideas, ¿ya? Y ahora Aristóteles es el contrario. ¿Cuál es la otra visión? La otra visión es la visión capitalista de economía de libre mercado, ¿no? Y entonces, dentro de esa visión, es contraria al socialismo, peor todavía al comunismo, ¿no es cierto? Entonces, hay esas dos fuentes, dos pensamientos grandes que subsisten hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces, Platón, ¿quién es el padre del capitalismo, ¿no?, o de la economía, mejor dicho, liberal? ¿Quién es? A ver, pregunto a ustedes. ¿Quién es? ¿Qué autor se considera como el padre? Yo les puedo decir ahorita, el padre del socialismo y del comunismo es Karl Marx. También creo que conocemos eso. Marxista. La otra corriente, contraria. ¿Cuál es? Capitalismo, o llamado también economía liberal, de libre mercado. ¿Quién es el padre de esta corriente, de este otro enfoque? Sí. Adelante. 125. Es Adam Smith. Ya, Adam Smith, exacto, ¿no es cierto? Adam Smith, ¿cuál fue su libro, su texto estrella? Amigo, el libro completo, el nombre completo del libro. No recuerdo, docente. El nombre abreviado de su texto estrella, así como la Biblia del capitalismo. ¿Verdad? 50, licenciado. ¿Qué señor licenciado? 50. ¿La riqueza de las naciones? El nombre completo, señorita, a ver, ese es el nombre abreviado, breve. ¿Cuál es el tratado? ¿Sabe o no sabe? No, licenciado. Ya no importa. Ya, su código, señorita, a ver. 50. ¿Y su compañero? El 125, docente. Sí. Ya, 50 es Rocío, ¿no ve? Sí. Ya, Rocío 50 y su compañero 125, Carlos. Sí, Torrico Vargas. Muy bien, Carlos, ya, listo. Mire, justamente lo que les dije, ¿no? Vamos a decir, Aristóteles tal vez era el precursor ideológico de Adam Smith, ¿no? Adam Smith, ¿no? ¿Cuál es la Biblia del capitalismo, jóvenes? Una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Ya, por eso Adam Smith, ya, es el que compiló, pero bueno, ya no avanzo esto y seguiremos en esto. Pero bueno, la respuesta es esa, ¿no? Los
dos grandes son Marx, ¿ya? En el lado socialista comunista, y Adam Smith, padre de la economía, además padre de la economía no solamente capitalista liberal, sino de la economía científica, ¿no? Gracias a este tratado que fue el primer tratado que emitió en el siglo XVIII, 1776 más concreto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces miren, hablar de Aristóteles es como si estuviéramos aquí Adam Smith ideológicamente y en el otro lado Platón como Marx, ¿de acuerdo? Porque tenían ya esas mismas, comulgaban con esas mismas ideas, ¿de acuerdo? Dice Aristóteles, las ciudades, en esas palabras, el Estado, ¿no es cierto?, surgen por el requerimiento de satisfacer las necesidades no naturales, ¿no? Miren aquí, necesidades naturales. Por tanto, el Estado tiene la finalidad de que la población encuentre la felicidad, dice, ¿no? ¿Se entiende? Miren, entonces dice, el Estado, ¿por qué dice, a ver, Aristóteles, ¿no? El hombre puede vivir satisfaciendo cómodamente, puede vivir, y más bien eso debería ser, dice Aristóteles, satisfacer sus necesidades naturales y algo más, pero puede subsistir. Entonces dice, las ciudades, ¿no es cierto?, que son producto de ¿qué? Son producto de las ferias, en otras palabras, de los mercados, ¿no? Y los mercados, ¿cómo surgieron? Gracias al intercambio, ¿no? El trueque, la moneda. Entonces él dice, las ciudades, ¿no? La vida social, vamos a decir, ¿no es cierto?, surge, él ve en ese momento, ¿no? En esa época dice, han surgido las ciudades y como posteriormente las ciudades se han vuelto naciones, ¿no? Naciones, estados-naciones, ¿no? Y dice, las ciudades surgen, ¿por qué? ¿No? Él se está refiriendo en su época, digamos, a las ferias, ¿no? Las ferias que existían en Grecia, en Roma, en Persia, en muchas culturas, ¿no? Entonces dice, las ciudades, ¿no?, surgen, ¿por qué? Porque por el requerimiento de satisfacer, o sea, de acuerdo a él, en el mercado se satisfacen o se intercambian las necesidades o se colman las necesidades no naturales. ¿Cuáles serían las necesidades no naturales? Lo que ya sabemos, la clasificación de las necesidades, ¿no? La podemos decir desde varios puntos de vista. Necesidades secundarias, necesidades terciarias o suntuarias también, ¿recuerdan? Entonces, miren, a eso se está refiriendo, o esa es la visión que tiene Aristóteles, ¿no? Dice, entonces, los mercados son para satisfacer o para intercambiar o colmar ese tipo de necesidades, ¿no? No naturales, es decir, las que no son básicas, las que no son imprescindibles para la subsistencia del hombre. ¿De acuerdo? Esa es la visión que tiene. Y por tanto, ¿el Estado tiene la finalidad? Claro, el Estado tiene la finalidad de que la población dice, miren, y aquí dice felicidad. Hoy no decimos felicidad, ¿no? Hoy decimos, la economía no puede, hablar de felicidad es subjetivo, ambiguo, moralista, podemos tener, ¿no? Cada uno tiene su concepto de felicidad. Lo que hoy, en lugar de felicidad, lo que la economía hoy científica no usa felicidad, sino es bienestar, nivel de vida, calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces ahí a eso podemos aclarar con este conceptito de ser felices, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poco a Aristóteles. ¿Qué dice? Aristóteles, otro legado. Aristóteles también sentó las bases, dice, de la teoría del valor. Miren, la teoría del valor ha sido estudiada desde tiempos remotos. Ustedes van a ver a través de Adam Smith, Marx mismo, ¿cómo se llama? David Ricardo. Muchos han estudiado la teoría del valor, ¿ya? Pero Aristóteles en esta época ha sentado las bases, ¿no? Y dice Aristóteles, miren, todo objeto, ¿no? Todo objeto más bien, tiene dos usos, dice, y por tanto dos valores, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? ¿No? Dos usos y dos valores. Ya conocemos, ¿no es cierto?, el valor de uso y el valor de cambio. ¿Recuerdan que ya conocemos estos conceptitos que ya los conocíamos en el primer periodo académico? ¿Ya? Ahora, miren, dos usos, dos valores. Muy bien, ¿a qué se está haciendo referencia? Al valor de uso y al valor de cambio. Ya sabemos ese concepto. La preguntita para ustedes, a ver, miren, para este señor, ¿no? Para este artesano que compone, por ejemplo, los calzados o los zapatos, ¿cuál de estos valores es más importante para él? Adelante, jóvenes, su participación. 13, licenciado. Adelante, señorita. El valor de cambio, ya que mediante ese él va a recibir un ingreso. Ya, el valor de cambio. ¿Y por qué no el valor de uso?
También sería, pero sería como en segundo lugar, porque si su producto no es bueno, entonces la gente no le va a comprar. Pero yo creo que primordial para el vendedor sería el valor de cambio primero y luego el de uso. Ya, pero a ver, especifique el valor de uso que dijo, que el valor de uso, ¿qué es el valor de, o cómo va a obtener este artesano? Cito, a ver, por favor, para ver si Eh, comprende el concepto. Está bien, dije que el valor de uso iba como en segundo lugar, después del valor de cambio, porque si el zapato que él produce no es de buena calidad, entonces la gente no le va a comprar, por lo tanto él no va a tener ingresos. Ya, pero miren, ahí le corrijo, ¿no? Por favor, los conceptos hay que tener claros. Usted dice, está confundiendo valor de uso con valor de cambio, si no le va a comprar, dice. No, no. A ver, por favor, tengamos claro los dos conceptitos, ¿no? Miren, la respuesta está errada, ¿no? Bueno, la primera parte está bien. Está bien, no, ahí nomás. Les voy a explicar por qué, ya. Miren, ¿cuál de los valores es más importante? A ver, ¿qué podemos interpretar de esto? Yo les digo artesano, ¿no? Pero en otras palabras, este señor es empresario, ¿cierto? Es una empresa, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pues compone calzados, repara calzados, ¿sí o no? ¿No? Es diferente a producir. Él solamente repara, está muy clara. ¿No? O sea, tenemos que tener precisión entre lo que es un productor y lo que es, por ejemplo, un reparador simplemente. Pero igual es un emprendedor, un empresario. O sea, representa la oferta, vamos a decir. ¿De acuerdo? Tener claro eso. Entonces, el valor, como digo, ¿cuál es más importante? ¿Cuál de estos dos valores que ya planteó Aristóteles es más importante? Desde el punto para el empresario, lo más importante, lo que le motiva a ser empresario, justamente es el valor de cambio, ¿no? Porque el valor de cambio, ¿qué significa? Va a intercambiar, va a vender, ¿no es cierto? Y gracias a esa transacción, ¿no es cierto? Va a obtener una utilidad, una ganancia, ¿cierto? Entonces, en este caso, para el empresario, lo importante, no en segundo plano, lo importante es el valor de cambio. Como dijo su compañera, ¿no? Pero después ya no supo explicar, a ver, ¿por qué le dije la contrapregunta? ¿Y por qué no el valor de uso? ¿Qué dice el valor de uso? El valor de uso no es lo que, no se intercambia el valor de uso, ¿no? No, si no está bien no le va a comprar. Y está ahí explicando el valor de uso, nada que ver, ¿no? Inconsistencia en las respuestas, ¿no? El valor de uso simplemente es la cualidad, recuerden, no tenemos que aprender y mantener esos conceptos. El valor de uso, ¿quién lo tiene? No se intercambia el valor de uso. Por eso, si quiere intercambiar, es el valor de cambio. El valor de uso simplemente es la satisfacción, ¿no? La cualidad, la propiedad, la característica que nos brinda al consumidor ya determinado bien o servicio en el momento de usarlo o consumirlo, ¿no es cierto? Y entonces acá no podemos decir, en segundo lugar, no hay segundo lugar, ¿no? Porque el empresario, este calzadito, no lo va a utilizar él. No lo va a utilizar porque este calzadito no le pertenece a él, ¿no? Este calzadito, después de esforzar, tenerlo, recomponerlo, recompostularlo, lo va a utilizar. ¿Quién va a disfrutar el valor de uso? No él, ¿no? ¿Quién? El que use, pues el propietario del calzado. Entonces no confundamos conceptos, ¿no? El dueño del calzado es el que va a tener el valor de uso y no tiene nada que ver con intercambio. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hay a veces muchas impresiones. El productor, ¿ves? No, yo dije aquí, el que está reparando, la reparadora de calzados, ¿ya? Entonces, eso tengan cuidado. Dice Aristóteles, el valor económico de un bien o objeto no solo está determinado por las propiedades del objeto, sino también por las circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí da importancia que, no solamente por las propiedades del objeto, o sea, miren, al decir esto, ¿qué significa? No, el precio de un producto no está determinado o no es reflejo solamente, dice Aristóteles sabiamente y acertadamente, por ejemplo, por el costo de producción que puede tener un objeto, ¿no es cierto? No dice, no, el valor no solamente está reflejado por lo que vale producir, obtener, ¿no es cierto?, un determinado bien o objeto, sino dice también, además, en muchos otros casos, lo que pesa más
es las circunstancias, ¿no? ¿Y qué significa circunstancias? Porque esto, miren, yo estoy traduciendo, ¿no? Estos son de los textos originales, ¿no? ¿Qué es la circunstancia? ¿No? Dice, si ese producto, miren, si ese producto, por ejemplo, está en un determinado momento, es escaso o es abundante, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el caso del pollo, ¿no? La carne de pollo, ¿no? Actualmente ustedes debieron ver, hoy hay bloqueo en Santa Cruz, ¿no? Y producto de eso, el precio era 12 bolivianos, 13 bolivianos. Hoy está 18, 20, 25 bolivianos, ¿no? Entonces, el precio, el valor económico comercial del pollo en La Paz, hoy, no solamente de 20 bolivianos, no solamente está reflejando el costo de producción, ¿no? Avícola, ¿que dónde llega? Pónganle 15 bolivianos, 12 bolivianos, ¿no? Pero hoy, si nosotros queremos comprar este pollo, un kilo de pollo, nos va a salir ni a no 12, no 11, 18, 20, 25, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Al costo de producción? Sí, podría ser, ha subido, pero sobre todo al bloqueo, a la escasez que existe, ¿no es cierto? Entonces, ese es un factor, dice, pues la circunstancia, se refiere a este hecho de la escasez o la abundancia, ¿no? Entonces, eso determina, ustedes vean, por ejemplo, en situaciones normales, vamos a decir, ¿no? Cuando, por ejemplo, sale la cosecha de frutas, ¿no? Mandarinas, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestro país, salen, ¿no? Y sale, ¿por qué? La cosecha en febrero, marzo, digamos, ¿no? Lindos, todas las frutas. ¿Cuánto es el precio de la naranja? Miren, 5 bolivianos, 4 bolivianos el 25 de las naranjas, de las mandarinas. Imagínense, pero si buscamos hoy que no es la época, ¿no? ¿Cuánto está? ¿Tiene mandarinas? No es su época, ya, pero hay en supermercado. Ya, ¿cuánto está el 25? ¿No? El 25 está a 20. ¿No? Casi a un boliviano. Imagínense, ¿qué hecho está explicando esto? No es el costo de producción, sino es el factor de la disponibilidad, el concepto de la escasez, la fácil disponibilidad, escasez o abundancia. Entonces, miren, ese concepto es también válido hasta el día de hoy, ¿no? Y miren, ya fue observado por el gran Aristóteles, ¿no? Miren, aquí viene el caso de la paradoja de los diamantes, ¿no? Dice, ¿qué dice la paradoja de los diamantes? Los bienes escasos, ¿ya? En general, esto es un principio, todo bien escaso tiene más valor, aunque tenga menor utilidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, alguien sabe la paradoja de los diamantes y el agua, ¿no? ¿Por qué los diamantes, vamos a decir, cuestan o tienen un valor tan elevado, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el agua, ¿no? Y el agua es un bien, es un elemento necesario para la sobrevivencia del hombre, ¿no? Y los diamantes, ¿qué utilidad tienen? Utilidad ornamental, visual, nada más, para adornar, para presumir, vamos a decir. Pero ¿para qué más sirven? ¿No? Una joya, un arete, un collar, un prendedor de diamante. No, es solamente eso. Entonces dice, ¿cómo? ¿Por qué se explica esta paradoja? La paradoja del agua y los diamantes, ¿no es cierto? Que es famosa en la economía, ¿no? Dice, esto justamente da fundamento a lo que dijo Aristóteles, ¿no? Dice, el agua, miren, en esa época al menos, el agua era abundante, ¿no? Era abundante, entonces, sí, ¿es necesario? Sí, ¿no? Pero no por eso va a tener un precio elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época era mucho más disponible, el agua surgía, había y demás, agua potable todavía. Entonces acá los bienes escasos, la escasez es lo que le da mayor valor, por ejemplo, a los diamantes que al agua. ¿Qué utilidad tiene? Aunque tenga menor utilidad, pero es escaso, es raro, es una especie única. Por tanto, es un principio que tiene, ¿no? Por tanto, el valor que se le va a dar el mercado, la sociedad le va a dar al diamante por simplemente ser escaso, por ser viciado, por ser deseado, va a tener un mayor valor, aunque su utilidad sea más baja que, por ejemplo, en el caso del agua. ¿Está claro? Ya. Es respecto a la teoría de la moneda. ¿Qué dice? Aristóteles dice, el dinero puede ser usado con dos fines.
¿ya? Miren, esto tiene que ver también con los conceptitos que vimos, con la definición de economía que vimos en la anterior lámina, ¿no? Es la economía eficiencia o la economía simplemente usurera, lucrativa y demás. Entonces, dice el dinero también, dice en esa misma línea, Aristóteles dice, ¿para qué? El dinero es necesario, dice, ¿no? ¿Para qué? Para adquirir bienes necesarios, bienes básicos o cualquier otro tipo de bienes. El dinero facilita eso. Muy bien, positivo, ¿no? Pero te dice esto para acumular y obtener solamente ganancias. Y esto estaba visto en general como algo no deseado. ¿No? Algo no deseado. Es decir, la crematística era no deseada, la usura. Es más, por ejemplo, la escolástica, es decir, el pensamiento de la iglesia con respecto a la economía, decían esto de acumular y obtener ganancias es antinatural, decían, ¿no? O sea, no estaban de acuerdo, es un delito en otras palabras, ¿no? Es un delito, decían. Ya, acá, en el primer caso, para adquirir bienes y bienes necesarios, el dinero es necesario. ¿Por qué? Porque cumple la función de ¿qué? Medio de pago, ¿no es cierto? Además, el dinero tiene varias funciones, ¿no? Varias virtudes, varias características. Entonces, miren, es bueno, el dinero es bueno, ¿por qué? Porque nos permite adquirir bienes, es el aceite, el medio de pago, cumple esa función. Pero cuando el dinero simplemente está destinado a obtener lucro, ya que es antinatural, no es deseado, entonces dice, además, el dinero puede cumplir la función de reserva de valor, ¿no? ¿Qué significa reserva de valor? ¿No? Entonces, que nosotros podemos atesorar dinero, o sea, mantener valor, ¿no? Podemos ahorrar dinero, ¿no? Y entonces ese dinero, pero eso depende, ¿no? ¿Depende de qué? Depende justamente o sea, no es directo esta situación, depende de cuál es la tasa de inflación, ¿no es cierto? Porque si la inflación, si la inflación es alta, si hay inflación, entonces el dinero que tú has guardado, pretendiendo que se va a mantener el valor más bien pierde valor. Cuando hay inflación, el dinero pierde valor, es decir, no cumple la función de ser reserva de valor. ¿Ya? Ahora, eso es cuando hay inflación. ¿Cuándo va a ser reserva de valor? ¿No? Cuando la tasa de inflación sea baja o controlada. En ese caso sí puede ser, puede ser una forma de mantener el poder adquisitivo que tiene, digamos, la moneda o el dinero. ¿Se entiende? ¿Ya? Eso es, esos jóvenes. Muy bien, a ver, vamos avanzando. Bueno, entramos al Imperio Romano, ya estamos en el colofón del tema, jóvenes, en la recta final, ¿ya? Miren, hemos visto con el Imperio griego, hemos visto, digamos, la parte de la abundancia, del apogeo que ha tenido el modo de producción esclavista. Pero con el Imperio Romano, que es después del Imperio griego, vamos a ver la decadencia del modo de producción esclavista. ¿Ya? Entonces, muy rápidamente, ¿ya? La base de la economía romana fue la agricultura. Miren, la agricultura sigue pesando, ¿no es cierto?